No siente nada, 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 nada. Capítulo 5. La razón de los latidos de un corazón. Mientras caminaban hacia la salida del bar Antea, una empleada, guardia de seguridad del local, se acercó a Aiguarín y le informó en voz baja, con una voz que solo unas pocas personas cercanas pudieron oír. Ese hombre ha estado dando vueltas afuera. No estoy segura de si sigue ahí o si se ha ido. ¿Debería ir a comprobarlo de nuevo? Sigue ahí. Sí. Aiguarín suspiró, con la mirada fija en la puerta de salida cerrada. No pasa nada. Gracias. Una vez cumplida su tarea, la guardia retrocedió para vigilar la zona por si acaso algo más requería atención. Supongo que ahora tendremos que ser una pareja, exclamó Aiguarín de repente tras una breve pausa. ¿Qué? Exclamó Mevica. Probablemente esta sea la única manera de manejar esta situación. No hay muchas razones para que estés en un lugar como este. Ya que usamos este enfoque para evitar problemas, mejor nos comprometemos. Ven, te llevaré. Dicho esto, levantó el brazo y se lo ofreció para que lo sujetara. Mevica bajó la vista hacia el delgado brazo doblado en ángulo recto, indicándole que se tomaran del brazo. No entendía del todo qué se suponía que debía hacer, pero captó la idea. Así que le siguió el juego, pasando su brazo por el de Aiguarín. Cuando la acercaron, se tensó un poco, pero logró mantener una actitud natural. Aiguarín empujó la puerta y examinó rápidamente la zona. Vio a alguien esperando a lo lejos afuera. Sin dudarlo, jaló a Mevica hacia un pequeño rincón junto a las escaleras que conectaban el piso superior con el bar Antea. No quiero que te vayas todavía, dijo, fingiendo hablar en voz baja, solo para ellas dos. Sin embargo, la ligera intoxicación le dificultaba controlar el volumen, y en el pequeño rincón, su voz se oyó más de lo previsto. El sonido de sus pasos resonó, probablemente lo suficientemente fuerte como para que cualquiera cerca lo oyera. En ese momento, Aiguarín sintió un movimiento que no pudo ver, pero ya formaba parte de su plan. Empujó suavemente a Mevica contra la pared, mirándola fijamente a los ojos como si intentara transmitirle algo tácito. Luego, se inclinó y le susurró al oído. No te preocupes. Solo tienes que actuar. ¿Qué tengo que hacer? Mevica tuvo una idea, pero no estaba completamente segura. Le susurró de vuelta, dejando que su cercanía creara la ilusión necesaria para engañar a quien quiera que estuviera observando. Quizás tenga que tocarte un poco. Bueno. Eso fue todo lo que Mevica dijo. No se atrevió a decir más, pero su respuesta indicó su consentimiento. Permaneció inmóvil, tensa, permitiendo que hiciera lo que fuera necesario. No tenía ni idea de qué pasaría, hasta que sintió la punta de la nariz de Aiguarín rozar la curva de su cuello. Casi se estremeció, pero se obligó a permanecer quieta. Aiguarín tenía cuidado, asegurándose de no presionar demasiado sus labios. En cambio, solo dejó que la punta de su nariz rozara ligeramente, apenas haciendo contacto. Cuando subió a la línea de su mandíbula, Mevica se tensó aún más. Cualquiera que pasara pensaría que estaban íntimamente comprometidas, pero Aiguarín sabía que debían hacerlo aún más convincente. Lentamente, acercó su nariz a la mejilla de Mevica, colocándose de tal manera que cualquiera que la observara desde lejos pensara que se estaban besando. Si simplemente mantenían la posición, podría parecer real. Pero si no se movía, podría delatarlas fácilmente. Aiguarín acercó sus labios, deteniéndose justo antes de que se tocaran, dejando solo una distancia mínima entre ellas, tan cerca que era casi peligroso. Podía sentir su corazón latir con fuerza como nunca antes. Y no era solo ella, los latidos de ambas se aceleraban. La intensidad les dificultaba la respiración, obligándolas a contenerla por un momento. Aiguarín no tenía ni idea de cómo se sentía Mevica, pero para ella, quedarse quieta en ese momento era casi insoportable. ¿Dónde está tu coche? Te llevaré a casa. Aiguarín tomó la mano de Mevica, dejando que la dueña del coche la guiara. Cuando finalmente llegaron al vehículo, Mevica subió primero, y Aiguarín la siguió rápidamente, deslizándose en el asiento del copiloto y cerrando la puerta con urgencia. Miró hacia el retrovisor del conductor y vio a Gawain de pie a lo lejos. Eso significaba que seguía esperando, que aún ansiaba otra oportunidad de ver a Mevica. Sigue ahí, murmuró Aiguarín, inclinándose hacia Mevica. Presionó el botón para bajar la ventanilla ligeramente y apoyó una mano en la puerta para estabilizarse. Al detenerse,
Su rostro quedó mucho más cerca del de Mevica de lo que pretendía. Sus miradas se cruzaron. La misma sensación de antes persistía. El solo hecho de estar tan cerca de nuevo le impedía a Aiwarin apartar la mirada. Su respiración se volvió irregular. ¿Puedo rozar tus labios? La pregunta provocó un intenso calor en las mejillas de Mevica. Estaba segura de que ya se le habría puesto la cara roja. Apenas tuvo tiempo de pensar. Solo pasaron unos segundos antes de que, para su propia sorpresa, diera una respuesta. De acuerdo. En cuanto escuchó esa palabra, Aiwarin cerró los ojos y presionó suavemente sus labios contra los de Mevica. Sin vacilación. No hubo más movimiento, solo un roce mínimo. Incluso eso hizo que sus corazones latieran con fuerza, descontrolados. Mevica sintió la delicada suavidad contra sus labios, la leve presión del toque de Aiwarin. No era exactamente un beso. O sí, sabía que, si alguien miraba dentro del coche ahora mismo, a través de la ventanilla entreabierta, lo vería con claridad, los vería juntas, así. Un pensamiento cruzó su mente. ¿Qué sentiría si Aiwarin presionara un poco más? No estaba segura de atreverse a averiguarlo. Pero antes de que pudiera pensarlo, Aiwarin susurró. ¿Te puedo besar? Ajá. Sin vacilación. Sin tiempo para pensar. En cuanto la pregunta llegó a sus oídos, Mevica respondió de inmediato, como si hubiera perdido el sentido de la razón. Aiwarin sonrió y presionó sus labios contra los de ella, sin contenerse. La besó, y ella le devolvió el beso. Sus ojos se cerraron y, por primera vez, ninguna tuvo que contener la respiración. Simplemente la dejaron fluir con naturalidad, dejándose llevar por el momento, incluso con cautela, siendo conscientes de que acababan de conocerse. Mevica no podía negar que nunca antes había sentido tanta excitación en un beso. Había experimentado besos apagados, besos forzados, pero esto era diferente. Fue la curiosidad la que la hizo decir que sí sin pensarlo dos veces. Era débil ante el aroma de Aiwarin. No de una forma que la afectara físicamente, sino de una forma que la hacía sentir inestable. La fragancia ya le gustaba, pero en una mujer tan cautivadora como Aiwarin, era mucho más embriagadora que cuando la usaba ella misma. Ella dejó que la besara una y otra vez, solo porque le había pedido permiso. Aiwarin, a quien le gustaban las mujeres. Mevica, a quien nunca se le había ocurrido pensar en lo que le gustaba. Pero ahora mismo, lo sabía, le gustaba el sabor de este beso. Sucedió tan rápido, tan fácilmente. Quizás solo era atracción. Una persona que se sentía libre en relaciones como esta, y otra que simplemente se dejaba llevar por la curiosidad. Lentamente, los labios de Aiwarin se separaron del labio inferior de Mevica. Un suave sonido rompió el silencio al separarse. Aiwarin abrió los ojos gradualmente, encontrando el rostro de Mevica aún relajado. Cerró los ojos un instante más antes de abrirlos de golpe para encontrarse con los suyos. Sonrió, apenas levemente. No con triunfo, no con arrogancia. Solo con la silenciosa satisfacción de saber que Mevica se había rendido voluntariamente, que había confiado en ella lo suficiente como para permitir que esto sucediera. No sé si te gustará, murmuró Aiwarin, ladeando ligeramente la cabeza y curvando las comisuras de los labios. pero quizás descubras algo. Entrecerró los ojos juguetonamente antes de continuar. Lo digo en serio, ¿sabes? Pero si quieres tomártelo en serio o no, eso es cosa tuya. Luego, exhaló suavemente, mirando fuera del coche. Gawyn se había ido. Ya no importaba si no había moros en la costa. Mevica ya estaba en su coche, a salvo. Aiwarin abrió la puerta y salió, rodeándola hasta el lado del conductor. Se apoyó en la ventanilla abierta, dedicándole a Mevica una última sonrisa antes de darse la vuelta para irse. ¿Esta noche te hizo sentir que somos más cercanas? La verdad es que no. Mevica negó con la cabeza. Que se hubiera permitido un beso no significaba que fuera fácil de conquistar. La curiosidad y la atracción física podían prevalecer sobre algunas cosas, pero otras necesitaban tiempo. Aiwarin sonrió. Si eso no fue suficiente para acercarnos, supongo que la próxima vez tendremos que hacer algo que nos acerque aún más. Dicho esto, se apartó del coche, dándole espacio a Mevica para que arrancara el motor y se marchara. Mevica sostuvo la mirada de Aiwarin un instante. No se despidió. En cambio, presionó el botón, subiendo la ventanilla lentamente. Una vez cerrada, arrancó el coche y se marchó. Aiwarin se quedó allí, viendo cómo el vehículo se perdía en la distancia.
El BMW blanco salió con suavidad del aparcamiento, pasó el puesto de seguridad junto al bar y se adentró en las calles interiores del hotel. Eso significaba que Medica había escapado con éxito de quienquiera que hubiera estado esperando para invadir su privacidad esa noche. Aiwarin se sentía segura en su casa. La seguridad allí era sólida. Incluso si alguien intentaba causar problemas, había agentes apostados cerca, asegurándose de que ninguna mirada indiscreta hubiera visto lo que había sucedido dentro del coche. Los únicos testigos posibles serían los clientes que caminaban del bar al aparcamiento, o alguien que espiara deliberadamente. Ahora, la zona estaba vacía. No había nadie alrededor. Solo podía esperar que Gawyn hubiera visto lo suficiente para comprender. Medica había terminado con él. Fuera cual fuera su pasado, estaba claro que no tenía intención de volver atrás. Esta noche, había elegido estar con ella. Si eso significaba algo serio o solo un momento fugaz, aún no lo sabía. Pero al menos, por ahora, Medica había tomado su decisión. De vuelta en su habitación, Aiwarin se puso un vestido lencero de satén azul oscuro, dejando que la tela cayera suavemente sobre su piel. Se masajeó una ligera capa de loción en el cuerpo, seguido de su rutina nocturna de cuidado facial la tranquilizaba. Antes de acostarse, un ligero aroma impregnaba el aire, trayendo una sensación de calma que debería haberle ayudado a conciliar el sueño fácilmente. Pero con sus pensamientos aún a mil, Medica sabía que no podría conciliar el sueño tan rápido. Cogió su iPad Air, se recostó en el cabecero y revisó rápidamente los mensajes sin leer. Luego, abrió Keep Mono, donde guardaba imágenes y enlaces a varias noticias. Entre ellas, había informes sobre próximas subastas empresariales y la intensa competencia entre dos mujeres, ambas representando a poderosas corporaciones, listas para enfrentarse en la puja. Sus dedos se enfocaron en una foto de las dos mujeres dándose la mano en una presentación formal. La noticia las mostraba exactamente como eran, rivales, sin duda. Aunque su inesperado encuentro de esa noche había sido fuera del ámbito laboral, Medica era muy consciente de que, por muy cercanas que estuvieran, siempre seguirían siendo competidoras. Se desplazó hasta un artículo sobre Aiwarin, descrita como una elegante y brillante empresaria. Incluso a través de la pantalla, su belleza era impactante, capaz de cautivar a cualquiera. Pero esa noche, esa mujer había estado justo frente a ella. Tan libre como para tocarla. Tan libre como para besarla. Medica exhaló bruscamente, frotándose las sienes mientras los recuerdos de ese beso le cruzaban por la mente. Nunca imaginó que algo así sucedería. ¿En qué estaba pensando? ¿Dejando que las cosas llegaran a ese punto? Aiwarin parecía interesada en ella, pero eso no significaba necesariamente que fuera especial. Quizás era solo una mujer más en su vida, solo otro encuentro fugaz que había sucedido simplemente porque ella lo había permitido. Sin embargo, el solo pensamiento de ese beso fue suficiente para acelerar su corazón, y en ese momento, la emoción había sido aún más intensa. Ahora, con el recuerdo resonando en su mente, se sentía inquieta, incapaz de apartarlo. Para allá, Susurró para sí misma, decidida a acallar esos pensamientos. Pero entonces, sin pensarlo, se llevó una mano a los labios, tocándolos suavemente. En cuanto lo hizo, oyó el latido de su propio corazón resonando en su pecho. Apretó la mano rápidamente, formando un puño, como para tranquilizarse. 2 reuniones, y ya la dejé besarme. ¿En qué estaba pensando? Murmuró en voz baja. Necesitaba dormir. Si tan solo pudiera cerrar los ojos y descansar, tal vez por la mañana, estas sensaciones se desvanecerían. Y Aiwarin probablemente ya lo habría olvidado por completo, porque, después de todo, solo había sido una actuación. Un papel que había desempeñado para ayudarla. Nada más. La pantalla del iPad Air estaba apagada y colocada sobre la mesita de noche. Medica apoyó la cabeza en la almohada, se cubrió con la manta hasta el pecho y extendió la mano para apagar la lámpara. La oscuridad llenó la habitación, lista para adormecerla. La yema de un dedo fino rozó el inmaculado Magic Mouse blanco mientras Aiwarin revisaba los informes enviados por los jefes de departamento. Los informes se mostraban en su MacBook Air, que siempre llevaba en su bolso para ir a trabajar. El portátil estaba conectado a un gran monitor Apple en su escritorio, lo que permitía que cada detalle, tanto texto como imágenes, fuera claro y fácil de analizar. Aiwarin había estructurado las operaciones de Oriana para garantizar la eficiencia en todos los departamentos.
Si bien mantener una imagen sólida era importante, el funcionamiento interno del hotel era igualmente crucial. Estos informes la ayudaban a evaluar el rendimiento, perfeccionar estrategias e implementar mejoras en toda la empresa. Como líder moderna, se centraba en la innovación sin descuidar nunca los detalles más sutiles. Señorita Ai, ¿puedo hablar con usted? Una voz llegó a través del intercomunicador que había instalado en la esquina de su escritorio, con un segundo aparato cerca de la puerta de la oficina. ¿Qué pasa, Jam? Hay una actualización de agenda. Añadiré nuevas citas para esta semana y la próxima. Pasa. Tras pulsar el botón del intercomunicador, Aiwarin volvió a colocar la mano en el ratón y continuó desplazándose por el informe. 3 segundos después, la puerta de la oficina se abrió y entró su secretaria, actualizándola sobre el nuevo horario. Yolanda, su secretaria, era un año mayor que ella, pero ambas se consideraban parte de la misma generación. Aún así, debido a la dinámica jefe-empleada, Yolanda se refería a ella como señora Ai. A pesar del título formal, su relación laboral era amistosa y relajada. Primero, permítame informarle sobre el nuevo horario de esta semana. Comenzó Yolanda. El Comité Internacional de Productos Libres de Impuestos de Tailandia ha invitado al primer grupo de empresas que compran documentos de licitación a una reunión este jueves en la oficina de Greater. La reunión se centrará en consideraciones adicionales sobre la propuesta. Aiwarin frunció el ceño. ¿Una reunión para propuestas adicionales? ¿Por qué ahora? La licitación comienza la semana que viene. Sí, es correcto. Sin embargo, el Instituto de Investigación de Promoción Empresarial de Tailandia y la Asociación de Minoristas Tailandeses han presentado conjuntamente una petición al gobierno y los medios de comunicación, han suscitado preocupación por la monopolización de las empresas con una larga trayectoria. Como resultado, se ha invitado a representantes de nuestra empresa y de Superior, que ya han anunciado su participación en la licitación, a debatir posibles revisiones de las bases antes del inicio oficial de la subasta. El Comité de Bienes Libres de Impuestos rechazó inicialmente la petición. Continuó Yolanda. Pero como esto se ha convertido en una noticia de amplia cobertura, y dado que la subasta está siendo seguida de cerca por el público, especialmente con las próximas elecciones y la posibilidad de que un nuevo gobierno asuma el poder, han decidido permitir una reunión. Pero el comité estará presente para supervisar las discusiones y garantizar que los postores no negocien entre sí en privado. Aiwarin sonrió con suficiencia. Interesante. Esto podría ser beneficioso para nosotros. Después de todo, vamos a ganar esta licitación, ¿no? Se rió, pero su voz transmitía una firme confianza. Por supuesto, señorita Ai. Oriana ganará la licitación, Afirmó Yolanda rápidamente. Bien. Añádelo a mi calendario. Entendido. Ah, y mencionaste que Superior también asistirá, ¿verdad? Sí, ya confirmaron su participación. ¿En serio? Aiwarin sonrió mientras miraba el calendario en la pantalla de su computadora. Todavía faltan 3 días para el jueves. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, la verdad es que no. La jefa negó con la cabeza con una leve sonrisa antes de cambiar sus palabras, añadiendo un sutil significado que su secretaria probablemente no entendería, algo que solo ella sabía. 3 días no son nada, ¿verdad?